Consuelo tenía 43 años cuando entró al banco con su quincena en la mano y salió sin entender cómo, de repente, debía más de lo que había metido. No había pedido ningún préstamo, no había comprado nada de lujo, solo había vivido, solo había pagado renta, comida, el gas, el uniforme de sus hijos y la colegiatura atrasada de 2 meses. Solo había sobrevivido como sobrevive la mayoría de nosotras, apretando, ajustando, prometiéndose que el mes siguiente iba a ser diferente. Y sin embargo, ahí estaba el estado de cuenta, con números que no le cuadraban, con cobros que no reconocía, con una letra tan chiquita que sus ojos cansados ni siquiera alcanzaban a leer bien. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que el dinero que entra nunca alcanza a cubrir lo que sale, aunque tú jures que no gastas de más? ¿Has abierto un sobre del banco y sentido que el papel te habla en un idioma que aprendiste a fingir que entiendes? Quédate, porque hoy te voy a contar las 5 cosas que el banco hace contigo dependiendo de cuánto tienes en tu cuenta. Cosas que no te dicen en ventanilla. Cosas que están en la letra chiquita que nadie lee. Cosas que Consuelo aprendió de la manera más dura, en una fila de banco, de labios de una señora a la que nunca había visto y que nunca volvió a ver. Pero lo que esa señora le dijo ese día, en esa fila, Consuelo lo lleva guardado desde entonces en el único lugar donde ella se pertenecía a sí misma. Y lo que hizo con eso, te lo cuento al final, porque lo que ella encontró en ese cajón de su mesita de noche, después de todo lo que vivió, lo cambió todo. Y necesito que llegues hasta el final para entenderlo completo. ¿Sigues aquí? Bien. Entonces empecemos desde el principio. Consuelo Ramos Villegas tenía 43 años y llevaba 17 trabajando en la tienda de abarrotes de Don Gilberto, en la colonia Ampliación Emiliano Zapata, al oriente de la Ciudad de México. Era balconista, la que pesaba el queso, contaba los bolillos, anotaba en la libreta de fiados los nombres de las familias que pagaban cada quincena, la que sabía de memoria qué familia tomaba leche entera y cuál compraba la de soya porque al niño le caía mal la otra. La que llegaba y la tienda olía a café recién hecho y a pan del día anterior y a ese olor particular de las especias a granel que nunca se va del todo de las paredes. Llegaba a las 7:30 de la mañana. Se ponía el mandil de cuadros azules, ese que ella misma había remendado 3 veces con hilo de diferentes colores porque nunca había tiempo ni dinero para comprar uno nuevo y que tenía un remiendo verde en el bolsillo izquierdo, uno gris en el cuello y uno beige en la manga derecha. A veces los clientes lo miraban un segundo sin decir nada. Ella tampoco decía nada. Solo seguía pesando, contando, anotando. Tenía 2 hijos, Emilio, de 16, que quería estudiar la prepa en la tarde y trabajar en la mañana para ayudar con la casa, y Sofía, de 12, que dibujaba flores en los márgenes de sus cuadernos y un día le preguntó a su mamá si de grande podía ser diseñadora. Consuelo le dijo que sí, claro que sí, y lo dijo creyéndolo de verdad, aunque no supiera muy bien cómo iba a hacerse. Su sueño no era grande, era discreto, casi vergonzoso de tan pequeño. Quería poner su propia tiendita, no algo enorme, algo suyo. 4 paredes, un mostrador, su nombre en un letrero, Consuelo, así nada más. Ese sueño lo guardaba en una libreta de pasta, vino tinto, que tenía metida en el cajón de su mesita de noche, debajo de un pañuelo doblado y de la estampita de la Virgen de Guadalupe que le había regalado su mamá antes de morirse. En esa libreta anotaba, con letra apretada y pluma azul, cada peso que lograba separar. 10 pesos este lunes, 20 pesos el viernes, a veces nada durante semanas enteras. Pero la libreta estaba ahí, esperándola, sin quejarse. Nunca le había dicho a nadie de esa libreta, ni a sus hijos, ni a su cuñada, ni a su comadre Fernanda, que era la persona en quien más confiaba en este mundo. Esa libreta era suya, era el único lugar donde ella existía solo para ella misma. Todo empezó, si hay que buscar un momento exacto, una tarde de jueves, en que el gerente del banco le ofreció una mejora en su cuenta. Consuelo llevaba 4 años con esa cuenta.
La había abierto cuando don Gilberto empezó a pagarle por transferencia en lugar de en efectivo. No sabía mucho de bancos. Sabía que ahí guardaba su dinero y que de ahí lo sacaba cuando lo necesitaba. Ese jueves, el muchacho de traje en la ventanilla le dijo que podía cambiar su cuenta básica a una cuenta de beneficios, que tenía acceso a seguros, a puntos, a meses sin intereses, que era sin costo, que solo tenía que firmar. Consuelo firmó. No leyó. No había leído ningún papel de banco en su vida, porque siempre habían estado llenos de palabras que parecían de otro idioma, y ese muchacho sonreía tan tranquilo. Lo que no le explicó el muchacho, lo que estaba en la letra que ella no leyó, era lo siguiente. La cuenta de beneficios tenía una comisión mensual de 120 pesos si el saldo promedio bajaba de 2,000 pesos. Y otra comisión de 80 pesos por el seguro de vida que ella no sabía que había contratado, y otra de 50 pesos por algo llamado protección de sobregiro. 250 pesos al mes, 3,000 pesos al año, saliendo de su cuenta, en silencio, sin que nadie le avisara. Ella nunca lo vio porque nunca revisaba el estado de cuenta. Lo guardaba sin abrirlo porque los números le daban angustia. 2 años después, cuando por fin abrió uno de esos sobres, vio que su saldo había bajado a 322 pesos, que había un cobro pendiente de 120 pesos más, que si ese cobro se aplicaba, su saldo quedaría en 172 pesos, y que si bajaba de 0, empezaría a deberle al banco. No corrió al banco ese día. Se fue caminando despacio, con las manos apretadas dentro de las bolsas de la chamarra, pero por dentro algo se estaba quebrando. Y en ese camino, frente a la farmacia de la esquina, había un semillero de maceta tirado en la banqueta. La maceta estaba rota, la tierra estaba regada, pero la plantita seguía parada ahí, con las raíces al aire y la tierra caída, y sin embargo no estaba muerta. Consuelo lo miró un segundo y siguió caminando. No pensó nada, solo lo vio. La fila del banco ese día era larga. Habría unas 12 personas antes que ella. El aire acondicionado no funcionaba bien y el lugar olía a plástico y a papel impreso y a ese calor de cuerpos apretados que se acumula cuando la gente lleva mucho tiempo esperando sin moverse. Consuelo estaba de pie con su estado de cuenta en la mano, apretado como si alguien fuera a quitárselo. La señora que estaba justo delante de ella tendría unos 70 y tantos años. Cabello blanco recogido con una peineta de carey, blusa de flores chiquitas, azul con blanco, zapatos de tacón bajo, de charol negro, con una pequeña raspadura en el talón derecho que ella había cubierto con marcador negro. Y cargaba una bolsa de tela bordada, de esas que venden en los mercados del centro, con flores de colores que ya estaban un poco desteñidas de tanto uso y tanto lavado. No parecía alterada, parecía de otro tiempo, de uno más tranquilo. La fila avanzaba muy poco. El ventilador de techo giraba sin hacer casi nada por el calor. Alguien suspiró fuerte. Alguien más revisó su teléfono por 4ª vez en 2 minutos. La señora de la peineta de carey no hizo nada de eso, solo esperaba. En algún momento, sin que Consuelo hubiera dicho nada, la señora giró la cabeza y la miró. Miró el estado de cuenta arrugado, miró las manos apretadas, miró la cara. Y dijo, bajito, sin drama, como quien comenta el tiempo que hace afuera, el banco te conoce por tu saldo, no por tu nombre. Tú conócete por lo que decides guardar. Consuelo no supo qué contestar. La señora no esperó respuesta. Siguió viendo al frente. La fila fue avanzando. Cuando llegó el turno de la señora, se acercó a la ventanilla, hizo lo que tenía que hacer, recogió su comprobante, lo dobló con cuidado y lo metió en la bolsa de tela bordada. Y se fue, sin despedirse, sin voltear. Consuelo se quedó parada un momento con el turno en la mano, sin poder dejar de repetirla adentro. El banco te conoce por tu saldo, no por tu nombre. Tú conócete por lo que decides guardar. Eso que la señora le dijo en esa fila fue lo que empezó a abrir los ojos de Consuelo, y lo que ella fue descubriendo en los meses que siguieron fue esto. Primera cosa que el banco te oculta dependiendo de tu saldo.
Si tienes poco, te cobran por tenerlo. Esto es lo que le pasó a Consuelo con esa cuenta de beneficios. Existe algo que se llama comisión por mantenimiento y en muchos bancos solo se activa cuando tu saldo promedio mensual baja de cierta cantidad. Si tienes mucho, no te cobran nada. Si tienes poco, te cobran por el privilegio de guardar tu poco ahí y nadie te lo explica en voz alta. Está en el contrato, en la letra que nadie lee, en el papel que se firma sonriendo porque el muchacho de traje sonríe mientras te lo pone enfrente. Consuelo lo calculó una noche, con lápiz y papel, sentada en la mesa de la cocina, después de que sus hijos se durmieran. En 2 años, el banco le había cobrado 5,760 pesos solo en comisiones. 5,760 pesos, que eran casi 3 meses de su sueldo, que eran más de la mitad de lo que necesitaba para poner su tiendita, que se habían ido en silencio, sin que ella los autorizara, sin que nadie le dijera nada. Se le fue el aire cuando lo vio escrito con su propia letra. Segunda cosa, si tienes poco, te ofrecen crédito más caro. Cuando llevas mucho tiempo con saldo bajo, el banco te clasifica. No te lo dicen, pero lo hacen. Y cuando te ofrecen un préstamo o una tarjeta, la tasa de interés que te asignan es más alta que la que le dan a alguien con más dinero. A alguien que, en teoría, necesita menos ese crédito. Es decir, a la que más lo necesita, le cobran más por prestárselo. Y a la que menos lo necesita, le cobran menos. Eso no es un error, es un sistema. Consuelo lo descubrió cuando su comadre Fernanda, que tenía más antigüedad en su banco y siempre mantenía un saldo más alto, le mostró la tasa de su tarjeta de crédito. La de Fernanda era de 42% anual, la de Consuelo era de 78% anual. La misma institución, el mismo banco, las mismas letras en el logo, diferente trato. Tercera cosa, si tienes poco, eres invisible para el asesor. Los asesores del banco tienen clientes prioritarios, los que tienen más dinero. A ellos les llaman para avisarles cuándo conviene mover el dinero, cuándo hay una mejor opción, cuándo cambia algo en sus condiciones. Las que tienen poco no reciben esa llamada, no porque los asesores sean malas personas, sino porque el sistema los tiene asignados a otra lista. Consuelo fue al banco 3 veces a preguntar si podía eliminar la comisión de su cuenta. Las 3 veces la dejaron esperando. Las 3 veces llegó alguien que le dijo que no podía, que así era el producto que ella tenía. La 4ª vez llegó con todo impreso, el nombre exacto de la comisión, el artículo del contrato donde aparecía y la frase que había encontrado después de buscar mucho: solicitud de cancelación de comisión por mantenimiento. En ese momento la atendieron diferente. En ese momento sí hubo solución. No porque el banco hubiera cambiado, sino porque ella ya sabía con exactitud lo que estaba pidiendo. 4ª cosa, si tienes poco, los seguros que te contratan pueden no cubrirte nada. El seguro de vida que le habían activado a Consuelo sin que ella supiera tenía exclusiones. Muchas exclusiones. Enfermedades preexistentes, accidentes bajo ciertas circunstancias, condiciones que hacían que casi ninguna situación de la vida real quedara cubierta. Era un seguro que existía en papel, pero que en la práctica protegía muy poco. Este fue el momento más duro, no el más dramático, el más frío. Porque Consuelo había pensado en algún momento que por lo menos sus hijos estaban protegidos si a ella le pasaba algo. Eso la había dejado dormir, eso la había consolado cuando el trabajo estaba muy duro. Y lo que descubrió fue que no, que estaba pagando 80 pesos al mes por algo que casi no funcionaba para alguien como ella. Fue al baño del banco ese día, cerró la puerta y estuvo un momento muy quieta con la frente apoyada en el espejo frío. No lloró, ya no tenía ganas de llorar. Lo que sintió fue algo más adentro que el llanto. Fue la sensación de que llevaba años trabajando muy duro para sostener algo que tenía un hoyo en el fondo. Llegó a su casa esa noche. Fue directo a su cuarto. Abrió el cajón de la mesita de noche. Sacó la libreta de pasta vino tinto. La abrió en la última página escrita.
172 pesos. Ese era su total real después de todo. Puso la libreta sobre la cama. La miró un momento largo. Pensó, ¿para qué? Estuvo así, con las manos quietas encima de las hojas, sintiendo el peso de lo que estaba escrito ahí. Luego tomó la libreta con las dos manos y estuvo a punto de doblarla a la mitad, de romperla, de tirarla a la basura y no volver a pensar en tienditas ni en letreros con su nombre. Pero no lo hizo. No lo hizo porque en ese momento le llegó la voz de la señora de la peineta de Carey, bajita, sin drama, como si le hablara desde la fila todavía. El banco te conoce por tu saldo, no por tu nombre. Tú conócete por lo que decides guardar. Consuelo cerró la libreta, la apretó contra su pecho, respiró. Quinta cosa, si tienes poco pero sabes, puedes cambiar las condiciones sin cambiar de banco. En México existen cuentas básicas que por ley no pueden cobrarte comisión de mantenimiento. Existen cuentas de nómina con condiciones distintas. Existen formas de solicitar la eliminación de productos que te cobraron sin tu consentimiento informado. Existe la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que existe exactamente para atender situaciones como la de Consuelo. Nada de esto es rápido, nada de esto es fácil, pero todo existe, y la diferencia entre saberlo y no saberlo puede ser de miles de pesos al año. Puede ser la diferencia entre que el banco se quede con tu dinero o que ese dinero se quede contigo. Lo que vino después no fue rápido ni bonito de ver desde afuera. Consuelo tardó 4 meses en resolver el asunto del seguro. 4 meses de cartas, de filas, de vuelva la próxima semana, de gerentes que la miraban como si ella estuviera confundida. Logró que le regresaran parte de lo cobrado, 2,400 pesos. No todo, pero 2,400 pesos en sus manos, que antes estaban en manos del banco sin su permiso. Tardó otros 2 meses en entender qué tipo de cuenta le convenía tener. Buscó en internet, le preguntó a su comadre Fernanda, fue al banco con preguntas escritas en una hojita para no olvidarse de ninguna. Al final cambió a una cuenta sin comisión de mantenimiento y cerró los productos que no usaba. Su cuñada le dijo que estaba perdiendo el tiempo con esas cosas, que así era el banco y no iba a cambiar. Consuelo no discutió, solo siguió. Don Gilberto, que la había visto llegar cansada muchas tardes, una vez le preguntó si estaba bien. Consuelo le dijo que sí, que estaba aprendiendo cosas. Don Gilberto sonrió y le dijo que eso no le sobraba a nadie. Emilio la encontró una noche leyendo el contrato de su cuenta con una lupa que había sacado del cajón de los lápices. Le preguntó ¿qué buscaba? Consuelo le dijo que buscaba lo que le estaban cobrando. Emilio se sentó junto a ella y buscaron juntos durante casi 1 hora. Esa noche no encontraron nada nuevo que cobrarle al banco, pero sí encontraron otra cosa. Emilio dijo en voz baja, «Ma, yo no sabía que hacías estas cosas», y ella no supo muy bien qué contestar, porque ella tampoco sabía todavía, hace poco tiempo, que podía hacer estas cosas. La libreta de pasta vino tinto empezó a llenarse de nuevo, más despacio de lo que ella hubiera querido, pero sin los hoyos de antes. Fue un miércoles, 8 meses después de aquella tarde en la fila del banco, cuando Consuelo vio a la muchacha. Estaba en la misma fila, el mismo banco, el mismo aire que no enfriaba bien, y había una chica, tendría unos 20 y tantos años, con una bebé amarrada al pecho con un rebozo morado y un sobre en la mano que apretaba igual que Consuelo había apretado su estado de cuenta ese día. Consuelo la miró un momento. Miró el sobre, miró las manos y se colocó detrás de ella en la fila. No dijo nada al principio, esperaron juntas en silencio. Luego, sin que la muchacha hubiera dicho nada, Consuelo le preguntó, bajito, si era su estado de cuenta lo que traía. La muchacha dijo que sí, que no entendía por qué le estaban cobrando cosas que ella no había pedido, que había ido el mes pasado y no le explicaron nada, que no sabía si tenía derecho a reclamar. Consuelo asintió y le dijo,
con la misma calma, sin drama que había recibido ella ese día. El banco te conoce por tu saldo, no por tu nombre, pero tú conócete por lo que decides guardar, y lo que aprendas hoy, guárdalo también. La muchacha la miró sin entender del todo. Consuelo le sonrió y le explicó lo de las comisiones, lo de las cuentas básicas que no pueden cobrarte mantenimiento, lo de la Conducef y cómo presentar una queja formal, lo de preguntar por escrito para que quede registrado. Le habló durante 15 minutos, de pie, en esa fila que avanzaba lento, con la bebé dormida en el rebozo morado y el mandil de cuadros azules de Consuelo todavía puesto porque había salido directo del trabajo. Y mientras le hablaba, recordó la plantita que había visto tirada en la banqueta aquella tarde, la del semillero roto frente a la farmacia, la que tenía las raíces al aire y la tierra regada alrededor, y que sin embargo no estaba muerta. Y entendió lo que entonces no había podido entender: esa plantita no era el banco, era ella, las raíces al aire, sin maceta, sin protección, pero viva todavía, y capaz de seguir. Cuando llegaron al cajero, la muchacha le preguntó: «Oiga, ¿y usted cómo sabe todo eso?». Consuelo pensó en la señora de la peineta de Carey, en los zapatos de charol con la raspadura cubierta con marcador, en la bolsa de tela bordada desteñida, en esa voz bajita que no pidió nada, que no esperó las gracias, que simplemente dijo lo que había que decir y se fue. Y contestó: «Lo aprendí de alguien que no me debía nada, y por eso te lo digo a ti». La muchacha asintió, le dijo gracias, y entró a la ventanilla con el sobre en la mano, pero ya no tan apretado. Consuelo salió del banco. La tarde estaba nublada, de esa manera gris y tibia que tiene la Ciudad de México cuando quiere llover pero todavía no se decide. Caminó hasta la parada del camión, se sentó en la banca de metal. Sacó la libreta de pasta, vino tinto de su bolsa. La abrió en la última página escrita: 3,800 pesos, en letra apretada, con pluma azul. Debajo de ese número escribió una línea más. Solo escribió: «Esto ya es mío». ¿Cuántas veces has firmado un papel en el banco sin leerlo? ¿Cuántas veces has sentido que el dinero se va sin que tú sepas a dónde? ¿Cuántas veces te has dicho «ya lo reviso después», y ese después nunca llegó? Consuelo no era distinta a ninguna de nosotras. Trabajaba mucho, ganaba lo que podía, hacía lo que podía con lo que tenía. Y aún así, el sistema encontró la manera de quedarse con parte de lo suyo durante años, en silencio, en letra chiquita. Pero ella aprendió, y lo que aprendió no lo guardó sola. Hoy yo te pido lo mismo. Comenta aquí abajo, día 1, y cuéntame una sola cosa que vas a hacer esta semana para revisar lo que te está cobrando tu banco. Solo una. No tiene que ser grande. Puede ser abrir el estado de cuenta que has guardado sin leer. Puede ser buscar en internet qué es una cuenta básica en México. Puede ser preguntarle a alguien de confianza. Solo una cosa. Yo quiero leer cada comentario. Y si conoces a una mujer que siempre dice que el dinero no le alcanza, pero nunca sabe exactamente por qué, compártele este video. No para darle un consejo, para que sepa que no está sola, y que hay cosas que se pueden cambiar cuando se saben. Aquí estamos juntas. Hasta la próxima.